Es una alegría lo que he estado observando y escuchando en algunos de ustedes, la forma en que han tomado en serio el ejercitarse. Eso es bueno, realmente es muy bueno. Pero como lo expresa el libro Entrena tu corazón de Daniel, él dice que el cuidado corporal sin una educación bíblica es un gran peligro en el campo espiritual. Debes cuidar muy bien las intenciones del por qué ejercitas tu cuerpo. El ejercicio es un regalo de nuestro Dios. Eso no puede discutirse. Es de ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma. Dios desea que nos ejercitemos para vivir mejor, para su gloria. El pastor David Murray realizaba la siguiente observación sobre el ejercicio físico. Él dice lo siguiente, cito: el ejercicio físico moderado ayuda a expulsar los desechos químicos de nuestros sistemas y estimula la producción de químicos beneficiosos. Fortalece no solo el cuerpo, sino también el cerebro. Investigaciones han demostrado que caminar solo 2 millas al día reduce el riesgo del deterioro cognitivo y la demencia un 70%. Aparte de los beneficios a largo plazo, el ejercicio desencadena el crecimiento de nuevas células cerebrales en el hipocampo y la liberación de factores de crecimiento neurotróficos, una clase de fertilizante mental que ayuda al cerebro a crecer, a mantener nuevas conexiones y a permanecer saludable. Los patrones del ejercicio y descanso apropiado generan un incremento de alrededor del 20% de energía por día, mientras que ejercitarse de 3 a 5 veces por semana es casi tan efectivo como los antidepresivos para una depresión de leve a moderada. Fin de su cita. Este comentario realmente no solamente descansa en el conocimiento bíblico, sino también en la ciencia. Hermanos, todos nosotros, los cristianos, somos llamados a cuidar nuestros cuerpos porque son templos y moradas del Espíritu Santo. Pero muchos, hoy día, acá, pueden estar entrenando sus cuerpos, pero no su corazón. Muchos quizás salen muy temprano al gimnasio o a caminar o a levantar mancuernas o pesas. Pueden quizás, hermanos, estar muy cansados, pero saben que esto lo deben hacer diariamente. Y eso es visible y notable en sus cuerpos, en su energía del día, en su trato. Realmente es algo que se ve, que se observa, pero el corazón no lo entrena. Esto te hará a ti una persona saludable físicamente, pero hueca e irrelevante espiritualmente. Podrás mostrar una apariencia fuerte, pero internamente eres un hueso seco, débil, muerto. No puedes ejercitar tu cuerpo sin ejercitar tu corazón. Es incongruente ante la verdad bíblica. Pero todos sabemos también que incluso ocuparse de nuestro cuerpo lleva trabajo. Y es por eso que quisiera presentarle el argumento que estaré desarrollando en este sermón. Y es el siguiente, hermanos. Ocúpate de tu salvación para hacer luz a tu alrededor. Ocúpate de tu salvación para hacer luz a tu alrededor. El título del sermón es Ocúpate de tu salvación. Es un sermón que va a estar estructurado en 2 partes. El primer fragmento es cómo ocuparnos de nuestra salvación, versos 2 y 13. Y luego, del 14 al 18, la última parte, resultados de ocuparnos de nuestra salvación. Así que lo primero que vamos a ver es cómo debemos ocuparnos o cómo debemos entrenar nuestro corazón, cómo debemos entrenar nuestra salvación, cómo debemos entrenar o ejercitar nuestra alma. Es lo primero que veremos.
Y en segundo lugar, los resultados que se produce al entrenar tu alma. Mi hermano comenzaba su meditación hablando un poco acerca del ejercicio. Me pareció muy bueno para de esa manera poder ir desarrollando mi sermón, así que voy a utilizar partes de lo que él también expresaba. Este martes, si no me equivoco, alguien me decía, ¿cómo vas con respecto a la alimentación y con respecto al ejercicio? Y le decía, ¿dónde están mis debilidades? Y me decían, bueno, ahí tienes una persona que te puede ayudar. Y es cierto, me hablaba acerca de Jesús, que puede ayudarme en algunas deficiencias que tengo. Pero, ¿sabes? A pesar de que Él pueda ayudarme, darme ciertos consejos e instrucciones, Él no puede hacer ejercicio por mí. No se puede, hermano. Él te puede aconsejar y dar instrucciones de cómo mantener tu cuerpo físicamente. Pero Él no va a mantener tu cuerpo. Esto se trata de que cada uno de nosotros debe ejercitar su propio cuerpo y por ende debe ejercitar su propio corazón. Eso es todo lo que debemos hacer. Y es lo que veremos el día de hoy. Así que lo primero es, ¿cómo puedo entrenar mi corazón, mi cuerpo, mi salvación, mi alma? ¿Cómo hacerlo? Sabes que a veces cuando empieza muy nuevo y dice, bueno, yo voy a hacer ejercicio, realizas una serie de ejercicios de una forma incorrecta donde lo que haces es estropear y dañar tus músculos porque no sabes hacerlo. Necesitas de un entrenador para que te diga cómo hacerlo. Bueno, lo que Pablo hace es mostrarnos a nosotros la manera correcta en que debemos ejercitar nuestro corazón, nuestra salvación, nuestra alma, para que de esa manera los hombres puedan ver de manera visible los músculos espirituales que cada uno de nosotros estamos desarrollando. ¿Acaso no es hermoso eso? Creo que sí, hermano. Vamos a ir a la primera parte. ¿Cómo ocuparnos de nuestra salvación? Versículos 2 y 13 dice lo siguiente, puede buscarlo. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es quien en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Reina Valera. Hermanos, Pablo acá realiza una demanda concreta a los cristianos de Filipo. Y la demanda concreta es, ocúpate de la salvación. Se le demanda a los filipenses ocuparse de su salvación. Es decir, vivan obedeciendo el mandato de Dios. Ocúpense de sus vidas, de sus almas, de sus corazones, con temor y temblor, siendo fortalecidos por el mismo Señor. La demanda del apóstol, ¿cuál es? Ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu alma, ocúpate de tu vida. Por eso el argumento es, ocúpate de tu salvación para hacer luz a tu alrededor. Esa es una de las cosas que ocurre con nosotros. Estamos más preocupados por cómo está el de al lado, el de atrás, el de adelante, que de nosotros mismos. Estamos más preocupados y parece algo así como que sentarse en la tarde fuera de casa, enfrente de tu casa, y empezar a observar y criticar a cada persona que pasa de su trabajo. Estamos más ocupados en ver la vida de otros que ver nuestras propias vidas. Y Pablo hoy está diciendo, tú debes ocuparte de tu vida. Hablar acerca de la salvación, hermano. Podemos hablarlo bíblicamente en tiempo pasado, presente y futuro. Hablar de la salvación en el pasado es que hemos sido salvos gracias a la obra de Cristo. Tenemos un estado de santidad. Hemos sido apartados gracias a la obra del Hijo. Hablar en el presente de la santidad o de la salvación tiene que ver con la santificación, tiene que ver con nosotros, nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes. Y al hablar del futuro de la salvación, estamos haciendo referencia de la glorificación que ocurrirá. Pablo acá habla del presente. No habla del pasado ni del futuro. Habla del ahora. Filipenses, ocúpate de tu vida. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a los filipenses que se ocupen de su vida?
Es algo así como que coloquialmente le está diciendo, filipenses, ustedes andan entremetiéndose en la vida de otros, pero ustedes no están haciendo lo que les corresponde a ustedes como creyentes. Y es cierto, los filipenses sabemos que habían problemas entre ellos. Mi hermano el domingo pasado hablaba acerca del remedio, que es Cristo, ¿lo recuerdan? El antídoto. Pero, ¿por qué? ¿De qué estaban enfermos? Cada uno buscaba lo suyo propio, buscaban y lo hacían por vanagloria, buscaban sus propios intereses, habían discusiones y pleitos entre sí. Es decir, estos filipenses estaban más ocupados en otros que en ellos. Pablo nos muestra a nosotros, a través del ejemplo de Cristo, porque lo utiliza de manera intencional, coloca la humillación y la exaltación de Cristo y en medio de todo esto dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, le dice a ellos, filipenses, ustedes deben vivir de esta manera, ser obedientes hasta la muerte. Pablo es intencional al colocar cada palabra en ese lugar. Y lo que nos está diciendo es que el sacrificio de Cristo también tiene un valor inminentemente práctico. El sacrificio de Cristo no solamente funciona para salvar a pecadores, sino que funciona también en la práctica de los pecadores que han sido salvados. Cristo ha tenido un ejemplo de vida y tú y yo debemos reproducir ese ejemplo de vida, siendo obedientes hasta la muerte. ¿Cómo empieza la Reina Valera, tu texto? Por tanto, tal como habéis obedecido, ¿quién es que ha obedecido anteriormente? Jesús, hasta la muerte. Pero Pablo dice, ustedes han obedecido no solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Y quiero que se ocupen de su salvación. Hermanos, la vida de Epafrodito ha traído esperanza al apóstol. La vida de Timoteo también. Pero la vida entre ellos no ha traído esperanza ni consuelo a la iglesia. El mismo Pablo admite que él sigue ocupado en la meta. Él sigue ocupado para proseguir la meta. Él sigue corriendo. Capítulo 3, verso 14. Yo continúo adelante a pesar de que estoy preso. Yo sé que necesito correr la carrera de la fe. Un hombre ocupado. Y las demandas a ocuparse es, ocúpate de tu vida. Los filipenses deben ocuparse de llevar una vida que no ofenda a Dios, porque Él produce todo lo bueno en ellos. Hermanos, si hay algún tipo de desánimo en los filipenses, de decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer buenas obras o por qué yo no puedo hacer esto o aquello? Pablo le dice a ellos, tranquilo, ¿sabes por qué debes ocuparte de tu salvación con temor y temblor? Y se lo explica, porque Dios es el que está produciendo en ti todo. Hermanos, Dios está produciendo en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en tu familia, todo lo que hay bueno. Por lo tanto, ocúpate de preservar y guardar eso que está ocurriendo. La salvación no solo tiene que ver con la esperanza de ir al cielo. La salvación también tiene que ver con traer esperanza en la tierra. Nuestra vida debe ser un reflejo de esperanza para los perdidos. Nuestra vida debe ser una esperanza consoladora para nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares. Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo y el Evangelio en todo lugar donde estamos. Ahora bien, ¿cómo nos ocupamos de nuestra salvación? ¿Cómo tú te ocupas de tu salvación? ¿Cómo te ocupaste esta semana de tu salvación? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, hermano? Cuando hablamos acerca de ocuparnos de nuestra salvación, ya lo hemos dicho una y otra vez, es ocuparte de tu alma, ocuparte de tu vida, ocuparte de tu corazón, ocuparte de ti. ¿Qué hiciste esta semana? ¿Cómo te ocupaste? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo te ejercitaste esta semana? ¿Recuerdas lo que leíamos?
Hermanos, el ejercicio es favorable, no solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestro cerebro. Mientras más nos ejercitamos, estamos en un nivel de no contraer demencia, en un 70% de no contraer demencia, mientras más nos ejercitamos. Mientras más nos ejercitamos, somos capaces, porque Dios así nos ha diseñado, de que nuestros cerebros comiencen a desarrollarse, a evolucionar. Mientras que nosotros, hermanos, más nos ejercitamos, nosotros vamos a no ser tan propensos a usar antidepresivos. ¿Ves todos los buenos beneficios que trae ejercitarse? La pregunta es, ¿cómo te ejercitaste el corazón y tu alma esta semana? ¿Cómo lo hiciste? ¿Crees que fue suficiente hacer el altar familiar? No estamos hablando de ejercitar los corazones de tu familia. Estamos hablando de ejercitar tu propio corazón. ¿Cómo lo hiciste? ¿Crees que es suficiente levantarte temprano o acostarte tarde haciendo un altar familiar y descuidando tú tu rol principal con Dios? Esto es algo que, a pesar de que Dios nos ha salvado para vivir en comunidad, esto es algo personal. Nadie puede a ti obligarte a amar a tu Señor. Nadie puede obligarte a ejercitar tu corazón. Nadie puede obligarte a ti a pasar tiempo con tu Creador. Nadie puede hacerlo, hermano. Pero dentro de una persona que ha sido salva, internamente sabe, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? ¿Realmente te preocupa tu vida o la vida de otras personas? Es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo. Está bien que te preocupes por la vida de otros, pero es imposible preocuparte primeramente por la vida de otros antes que te preocupes por tu propia vida. Es muy difícil eso. Es tratar de salvar a alguien primero antes de salvarte a ti. ¿Sabes la responsabilidad, hermano, que conlleva ocuparse de la salvación? Pablo dice, ocúpate de la salvación con temor y con temblor. Esta palabra en algunos sentidos tiene que ver con terror, destrucción, aniquilación, pero acá no. En este sentido, Pablo habla de ocuparse de tu vida, de tu alma, de tu salvación, con ese temor y con esa reverencia ante tu Dios. Es decir, el Señor es tu Padre, Él no te va a hacer daño a ti. Acercarte a Dios es lo mejor que te puede ocurrir. ¿Y sabes por qué? Porque cada cosa que hagas tú en esta vida va a estar marcada por el temor al Señor. Señor, si yo llego y acepto ese dinero, ¿realmente esto ejercita mi alma? ¿Esto será productivo para mi vida? Señor, si yo acepto ese trabajo, ¿realmente eso traerá paz o descanso a mi alma? Si yo acepto ese cargo, ¿realmente esto producirá un bien mayor para mí? Hermanos, es que antes que hagas cualquier cosa, debes preguntarte si eso es la forma correcta en que tu corazón puede ser ejercitado. Hoy creemos nosotros que ejercitar nuestros corazones es venir el viernes al culto de oración. Hoy creemos que ejercitar nuestros corazones es estar hoy domingo acá. Creemos que ejercitar nuestros corazones es ser parte de un grupo pequeño, ir a una residencia, ir a una academia, conformar un grupo de creyentes para que lean o hablar y debatir sobre la Biblia. No, hermano. Cuidar tu corazón no tiene nada que ver con esto. Y esto no está mal, pero eso no es cuidar tu corazón. Eso no es cuidar tu corazón. ¿Sabes por qué haces todo esto? Para tratar de tranquilizar tu corazón. Sin embargo, quisiera mostrarles algunas características que un cristiano puede tener para ocuparse de su salvación, las cuales están detalladas acá. En primer lugar, debe ser obediente al mandato.
¿Cómo ocuparnos de nuestra salvación? Primero, sé obediente al mandato de Dios. Sé obediente a eso. Se les acaba de escribir que Cristo fue obediente hasta la muerte. Lo que Pablo está diciendo es, sean obedientes en todo, incluso si eso que van a hacer los va a llevar a la muerte. Ejercitar nuestros corazones, ocuparnos de nuestra vida, de nuestra alma, tiene que ver incluso con sufrir los peligros que tengamos que sufrir. A veces creemos que, bueno, podemos extender el reino de Dios en cualquier área, así que en función de esa verdad podemos hacer lo que sea. No. ¿Por qué? Porque es muy probable que tu intención no es extender el reino de Dios, sino tu propio reino. Y es allí donde necesitamos de su gracia, para que destruya nuestro reino y de esa manera nosotros veamos la necesidad de Él. Hermanos, necesitamos que Dios destruya nuestra vida. Necesitamos que nos sintamos como polvo, como nada. Necesitamos ser humillados, necesitamos ser llevados a la cruz, necesitamos ser pasados, hermanos, por valle de sombra de muerte, para allí comenzar a contemplar la gloria de nuestro Dios. Pablo está en prisión y le está diciendo a ellos, ocúpense de su vida. Yo estoy aquí en prisión y me estoy ocupando de la mía. Y sé que estando presente o estando ausente, ustedes han sido obedientes. Pablo dice, ustedes han sido obedientes. Por lo tanto, ustedes deben ocuparse de sus vidas, ustedes mismos, ya no son niños. Así que esto es un llamado a una obediencia diligente, muy cuidadosa. Hermanos, cada uno de ustedes debe ser cuidadoso en las decisiones que toman en este mundo. No toda decisión que tomamos acá será un reflejo del reino de Dios. Algunas de ellas son el reflejo de nosotros mismos. Pero no solo te dice que debes obedecer el mandato de Dios, que es la primera característica, sino también la segunda es lo que hemos escuchado una y otra vez. Debes estar siempre ocupado en lo que agrada al Señor. Ocúpate en aquello que a Dios le agrada. Ser una mejor madre, ser una mejor abuela, ser un mejor hijo, ser un mejor trabajador, ser un mejor miembro de iglesia, ser un mejor pastor, ser un mejor líder, ser un mejor vecino. Hermano, ocúpate en aquello que agrada al Señor. Eso solamente lo puedes hacer tú. Debes hacerlo, debes trabajar en función de eso. Debes trabajar en función de agradar al Señor en todo. Pero fíjate cómo te dice, debes ocuparte hasta el final con temor y con temblor. Debes tener mucho cuidado de no ofender a Dios con lo que estás haciendo. Por eso lo mejor es, medita muy bien antes de hablar. Antes de tomar una decisión, ora, hermano. Pide un consejo, ve a oración, habla con tu Señor. Dile, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Ayúdame, yo necesito de ti. Yo no quiero ofenderte. Yo no quiero negarte, oh Dios. Yo necesito ser muy cuidadoso en cada decisión que tome. ¿Por qué? Porque toda decisión, hermano, tiene repercusiones. Toda decisión tiene repercusiones. Si tú no te ocupas de tu salvación, tú producirás daño colateral a tu alrededor. Si no te ocupas de tu salvación, vas a producir mucho daño a tu alrededor. Debes tener mucho cuidado. Por eso Pablo dice que debe ser con temor y con temblor, de una forma piadosa, reverente. Señor Dios, me voy a acercar a esto, pero si me acerco, ¿cómo realmente voy a reaccionar, Dios? ¿Será esto lo mejor para mi vida, para mi alma? Luego de eso, hermano, hazlo. Y por último, de cómo ocuparnos de nuestra salvación, es decir, cómo agarrar las mancuernas de forma correcta para ejercitar los músculos de nuestra alma, de nuestra vida. Bueno, fortalecido siempre en Dios. Debes fortalecerte en tu Señor. Y es aquí donde Pablo trae muchísima esperanza. ¿Por qué? Porque ellos no se están ocupando de forma correcta en sus vidas.
Y Pablo le dice, ¿sabes por qué debes ocuparte con temor y con temblor? Porque Dios es quien hace todo en ustedes. Él es quien obra en ustedes, el que coloca en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes por qué hoy estás acá sentado escuchando? Porque Él produjo esto. ¿Sabes por qué a pesar de que no tienes ánimo de seguir congregándote, lo sigues haciendo? Porque Él produce esto, hermano. ¿Sabes por qué continúas orando y leyendo tu Biblia a pesar de que no la entiendes? A pesar de que te quedas dormido en medio de tu oración, porque Él lo está produciendo. Esto debería, hermano, fortalecer tu vida. Es como que ánimo, continúa adelante. Tú puedes. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos a alguien que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Y es Dios que está diciendo, yo soy el que estoy produciendo todo lo bueno en ti por mí. Hoy tenemos salud, hoy quizás tengamos algo de dinero, quizás tengamos hoy algo para comer, quizás tengamos 2 o 3 días en la semana para ejercitar nuestro cuerpo. Dios está haciendo todo esto, pero no es para ti, es para Él. Dios lo está haciendo para sí mismo, hermano. El conseguir un trabajo bueno, el no conseguirlo, el ejercitarte, el quemar calorías, bajar de grasa, cualquier cosa, por insignificante que parezca, es Dios que lo está produciendo para su propia gloria. Él lo está haciendo. Dios es el agente que de manera constante genera el poder eficaz en la vida del creyente. Un cristiano entonces hace buenas obras, no para ser salvo, sino porque es salvo. Así que inundemos todo a nuestro alrededor con las buenas obras que podamos hacer. Y sobre todo cuando comienza en el corazón. Es lo que debemos hacer. Debemos ocuparnos de nuestra vida, debemos hacerlo. ¿Para qué? Para el Señor. Pero no solo vemos cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestra alma, con obediencia, no solamente ocuparnos trabajando, cultivando el corazón con temor y temblor, sino siempre estando animados y fortalecidos por Dios. Pero ahora veamos los frutos, los resultados, lo positivo de ejercitar nuestros corazones, lo positivo de pensar de manera correcta en Dios. Veamos cuáles son los frutos de todo esto. Porque toda persona que trabaja espera una paga. Toda persona que se ejercita espera que sus músculos puedan ir formándose. Toda persona que se ocupa de su alma espera también que esto traiga beneficio. Ahora veamos cuáles son los beneficios. Versículo 14. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartí vuestro gozo conmigo. Hermanos, Pablo ahora le está recordando a estos hermanos que todas las cosas que Dios produce en ellos deben ser impulsadas por la fuerza divina y no por otra fuerza, para de esta manera ser personas irreprensibles, resplandeciendo en el mundo. Ahora, recuerden, el problema de los filipenses no es que ellos no están haciendo cosas, ellos lo están haciendo, pero las intenciones de su corazón son impulsadas por el pecado. Por eso Pablo utiliza un segundo imperativo y es, haced todo sin murmuración. O mejor dicho, todo lo que haga debe ser hecho sin murmurar
y sin contender. No hay una cosa más peligrosa para una iglesia local que tener un murmurador o tener, como lo expresa acá, un hombre que todo lo que haga es discutir. Imagínate un matrimonio donde la esposa o el esposo todo lo que hace es discutir con su esposa. ¿Cómo crees que se van a sentir esas personas? Cansadas, agobiadas. ¿Y sabes lo que eso va a producir? Lo que decíamos anteriormente, daño colateral. Porque los principales afectados de las murmuraciones o conflictos dentro del matrimonio, ¿quiénes van a ser? Los niños. Los niños se van a ver afectados por eso. Y quizás ellos no te lo vayan a decir allí, pero cuando crezcan, muchos de ellos van a estar impactados y marcados por el odio, el combate, la murmuración y las contiendas que se vivieron en el hogar. Hermanos, habla con las personas para que tú veas que gran parte de sus problemas en el presente se deben a los problemas en el pasado. Por eso tú deberías sentarte con tu esposa y preguntarle a ella, mi amor, cuando tuviste una infancia, ¿cómo fue tu infancia? Para que puedas entenderla. Tú como esposa deberías hablar con tu esposo y preguntarle cómo fue la infancia de él, cómo fue su vivencia con sus padres, con su familia, si fue que vivió con sus padres, si vivió con su abuela, cómo te trataron, qué pasó allí. Y vas a ver que en medio de todo eso, esa persona va a empezar a abrirse, esa persona va a empezar a quebrarse y esa persona va a empezar a decirte a ti todo lo que experimentó en el pasado. Y las marcas que el pasado dejaron han hecho mucho daño en su vida en el presente. Nuestra iglesia está marcada y está llena de eso. Nuestra iglesia está marcada por mujeres que han sido abusadas en la niñez. Nuestra iglesia está marcada por hombres que han sido abusados en su niñez. Nuestra iglesia está marcada por personas que han luchado y que siguen luchando con la pornografía, con la mentira, con el odio. Nuestra iglesia está marcada por el pecado. ¿Sabes por qué? Porque somos seres humanos y el pecado ha dejado una huella en nosotros. Y Pablo nos dice a nosotros, no podemos seguir siendo como los hombres del pasado. Ellos son una generación maligna y perversa. Nosotros somos, ¿qué? Luz, luminares que resplandecen en un mundo de tinieblas. Lo que Pablo está diciendo es que nuestras iglesias locales no pueden convertirse en el mundo perverso y maligno lleno de tinieblas. Nuestras iglesias locales deben ser un refugio donde los hombres abusados, donde los hombres maltratados puedan acercarse y tener esperanza en ese gran Dios. Hermanos, ¿te das cuenta por qué entonces Pablo dice, debes hacer todo sin murmuración y contienda? Porque esa persona que ha sido marcado por las contiendas en el pasado llega a la iglesia y observa a un hermano contencioso o murmurador. ¿Cómo crees que se va a sentir? ¿Qué es lo primero que va a venir a su corazón y a su memoria? El pasado. Lo que yo experimenté en casa, hoy lo estoy viviendo en la iglesia. Hermanos, esta persona va a tratar de salir, va a tratar de correr, va a tratar de buscar una esperanza y consuelo en otro lugar. Y Pablo te dice a ti y a mí, todo lo que haga, hazlo sin murmuración, hazlo sin contienda. Cuídate del murmurador, cuídate del divisivo, cuídate del contencioso. Repréndele, exhórtale y amonéstale. Dile, no conviertas esta iglesia local, no conviertas esta amistad en un mundo de maldad. No conviertas mi vida, mi corazón y mi alma en un mundo que ha sido ya parte del pasado porque Cristo me ha rescatado. El ocuparse, hermano, de nuestras vidas, ¿sabes lo que va a hacer? Cuando tú y yo nos ocupamos de nuestras vidas, también haremos lo mismo que nuestros padres hicieron en el pasado. Cuando un cristiano se ocupa de su vida, deja una huella imborrable en todos a su alrededor.
Cuando un cristiano se ocupa de su alma, de su corazón, cuando un cristiano comienza a ejercitar su vida interior, creará una huella imborrable a su alrededor. Yo amo a mi abuela. Fue una gran abuela. Yo la quiero. No soy cristiano, pero todo lo que yo sé es gracias a ella. En estos días hablaba con una hermana y me decía, yo amo a mi hija, extraño a mi hija, lloro por mi hija, quiero a mi hija y su hija murió hace años. Y esta hermana me decía, yo la amo, hermano. Yo he perdido a mi esposo, pero la pérdida de mi hija fue algo único. Y yo le decía a ella, ¿me puedes explicar por qué? Y ella me decía, porque ella fue una gran hija. Porque esa muchacha, yo estaba aquí en la iglesia y ella me llamaba, mamá, ¿ya comiste? Yo estaba en otro lugar y me decía, mamá, vente para la casa. Hermanos, lo que tú hagas en este mundo caído, corrupto, dejará una huella imborrable incluso en aquellos vivos cuando tú mueras y partas. No importa, hermanos, en qué ministerio o qué vocación o en qué lugar Dios te ha colocado, pero marca la diferencia como un hijo que se ocupa de su alma. Sea un hombre, sea una mujer que deje una huella para la eternidad. No tratamos de conquistar al mundo, pero lo que sí queremos es dejar la marca del Evangelio en el mundo. Que ellos vean que somos diferentes, que ellos vean que nosotros como cristianos no somos iguales a ellos, pero a pesar de esto le traemos esperanza y consuelo a sus almas. Que nuestros hijos, nuestros nietos, amigos, que lo que Dios nos ha colocado a nuestro lado funcione y sirva en conformidad al trabajo que hagamos nosotros en nuestros corazones. El autor lo que desea es que los filipenses sean hallados perfectos para el día final. Filipenses capítulo 1, verso 10. Yo quiero que ustedes al final, en el día de Cristo, ustedes sean hallados perfectos. Fíjate, Pablo no está diciendo aquí, yo quiero que ustedes sean pastores, yo quiero que ustedes sean ingenieros o doctores. No, yo quiero que sean perfectos para el día final. Luego, le dice que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Capítulo 2, verso 27. Compórtate como un cristiano. Es todo lo que quiero que hagas. Compórtate como un cristiano para que puedas ser tú perfecto en el día final. Pero para comportarse como un cristiano, ¿qué necesito? Ocuparse de su alma. Para ser un cristiano en un mundo caído, necesitas ocuparte de tu alma. Necesitas ocuparte de tu vida. Antes de decirle a tu esposa, lee la Biblia, tú deberías estar leyendo la Biblia. Antes de decirle a tus hijos, canta, tú deberías ser el primer promotor de adoración en tu hogar. Antes de decirle a tus predicadores, hermanos, creo que ustedes deben mejorar en esto, tú has estado mejorando en esto. Hermanos, todo lo que nosotros exijamos a otros, ya tú deberías ser un ejemplo para eso. Los cristianos debemos recordar que nuestras vidas santas en la tierra van a tener repercusiones en la eternidad. Todo lo que un cristiano hace beneficia o afecta el reino de Dios. Todo lo que hacemos va a extender el reino o va a ser un obstáculo para el reino. La gran pregunta es, la manera en que tú te ocupas de tu salvación, ¿qué produce? ¿La extensión del reino o un obstáculo al reino? ¿O nosotros hoy día, esta semana, hemos promovido el reino de Dios o hemos sido un obstáculo para el reino del Señor? Nuestra vida debe estar centrada en Cristo, no en esta generación perversa y maligna. La iglesia de los santos ha sido llamada a ocuparse de su salvación para hacer luz a su alrededor. Ahora quiero mostrarte algunos resultados
cuando un cristiano se ocupa de su salvación? En primer lugar, hermano, cuando un cristiano se ocupa de su salvación, hace todo sin murmuración y contienda. Eso es lo primero. Se acaba la murmuración y se acaba la contienda. ¿Quieres saber si tú estás ocupándote de tu salvación? No eres un hombre murmurador. No eres un hombre contencioso. Un murmurador o un contencioso no se ocupa de su salvación. Este pecado es un síntoma claro de un problema profundo de su propio corazón. Debe ser sanado, debe ser salvado. Esa persona necesita ser rescatado. Así que si ves o te encuentras con un murmurador, te has encontrado con una persona que necesita ser discipulada. En segundo lugar, el resultado, cuando un cristiano se ocupa de su salvación, el segundo resultado es, se perfecciona para el día final. Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, humildes, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, un cristiano que se ocupa de su salvación tiene como resultado que se va perfeccionando para el día final. ¿Sabes qué significa esto? Es una persona que duda de sí mismo. Es una persona que duda de su fuerza. Es una persona que duda que él pueda producir algo bueno. Es una persona que entiende que Dios es su propia fuerza. Que para ser perfecto, él necesita de Dios. Eso es un cristiano que tiene buenos resultados al ocuparse de su salvación. Eso va haciendo con el tiempo, cuando se va ejercitando poco a poco, hermanos. Podemos hablar acerca de un tercer resultado, resplandece en el mundo. Un cristiano que se ocupa de su salvación es una persona que comienza a resplandecer. Es una persona que empieza a brillar. Es una persona que empieza a ser visible. Es una persona que comienza a ser admirada. Es una persona que comienza a ser, de una u otra forma, un ejemplo para otros. Los hombres te van a ver a ti y van a decir, yo quiero eso. Dios mismo, hermano, va a comenzar a crear oportunidades. Dios mismo va a comenzar a elaborar esos momentos. Tú solamente debes resplandecer. Las personas se van a acercar a ti y vas a comenzar a tener las oportunidades para mostrarles también la luz del Evangelio. Ellos también van a tener la oportunidad de poder conocer esta fuente de luz que es nuestro Señor. Su ocupación en su vida personal produce esperanza a su alrededor. La generación maligna y perversa ahora es seducida por una vida santa. Los hombres perversos, malignos, que viven en tinieblas, ahora están comenzando a ser sacudidos, a ser influenciados por cristianos, hermanos. ¿Cuál es la influencia que tienes sobre tus vecinos? ¿Cuál es la influencia que tienes sobre tus amigos? Hermanos, ¿se puede llegar a tu casa y hablar con un vecino para que nos dé una referencia de ti? ¿Podemos nosotros llegar a tu vecindad o al lugar donde trabajas y preguntarle a un compañero de tu trabajo cuáles son esos buenos resultados de tu vida? ¿Lo aceptarías? ¿Aceptarías que cualquiera de acá pueda llegar a donde tú estás, donde más tiempo te la pasas, para saber realmente quién eres? No somos, hermanos, lo que aparentamos el domingo o el viernes. Somos lo que vivimos de lunes a lunes. ¿La gente realmente nos conoce por lo que somos? ¿Qué somos? ¿Hasta dónde llega el impacto de nosotros? ¿Hasta dónde llega la marca del Evangelio? ¿Qué es lo más lejos que llega? ¿A tu esposa y tus hijos? Hermano, si llegamos al lugar donde haces gimnasio, si es que estás metido en un gimnasio, si llegamos a ese lugar, ¿nos permites hablar con tu entrenador para ver qué él piensa de ti? ¿Nos permites eso? Para ver qué tan lejos llega el Evangelio y la influencia tuya, para ver qué tan lejos llega la luz que hay en ti.
hermanos. Podemos llegar a la escuela de tus hijos para ver cómo ellos son una luz en el kinder, en la primaria. Joven, tú que estudias en tu universidad, ¿nos permites ir hasta allá y hablar con tus compañeros de universidad cuando termina la clase? ¿O cuando estás haciendo un examen, si eres de aquellos que no estudia, sino que se copia? ¿Qué clase de integridad realmente comienza a exhibirse y a lucirse en nosotros? Lo que hacemos muestra realmente si nosotros nos estamos ocupando de nuestra alma. Hermanos, otro buen resultado, no solamente que vamos a resplandecer en el mundo y en los lugares donde estamos, sino que vamos a producir gozo en la vida de aquellos que nos lideran. Vamos a producir alegría, vamos a producir, hermanos, regocijo, así como esa mujer, esa madre, experimentaba y decía, comunicaba del afecto y el amor que siente por su hija. El que cuides de tu vida, el que cuides de tu corazón, va a producir también alegría en tus líderes. Pablo lo expresa y dice, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Anteriormente ya lo ha dicho. Miren, Filipenses, lo que quiero es que a pesar de que yo vaya a ser sacrificado, yo lo que quiero es regocijarme y compartir mi gozo con todos vosotros. Las cosas buenas que tú hagas va a producir también alegría en otros. Tu buen comportamiento va a traer beneficios colaterales. Tu buena vida va a traer eso. Así que comencemos con el deber de ocuparnos de nuestra salvación. Comencemos con el deber de ocuparnos de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro interior, para comenzar a producir luz, beneficio alrededor. El hermano que tienes a tu lado necesita de la luz que tú tienes. Si es que la luz que hay en ti es una luz verdadera, no sea que la luz que hay en ti sea tiniebla. Tu hermano necesita de una luz real. Tu iglesia necesita de esa luz. La comunidad necesita de esa luz. El mundo necesita, hermanos, de esa luz. Y para esto tenemos el ejemplo del Hijo de Cristo, con una vida ocupada en los negocios de su Padre. Desde pequeño estuvo trabajando en los negocios de su Padre. Él nos enseña a nosotros que incluso los más pequeños de la casa, los más pequeños de la iglesia, las personas más insignificantes deben trabajar en los negocios del Padre. Pero también observamos en nuestro pasaje un Padre que nos proporciona felicidad a través de las buenas obras. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, y estas buenas cosas producen felicidad en nosotros. Eso lo hace nuestro buen Padre. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos permite ocuparnos de nuestra salvación. Tenemos al Consolador que está allí dirigiéndonos día tras día y nos dice qué hacer. Ese Consolador es el que comienza a colocar en nuestras mentes ese conflicto para tomar una decisión, para no tomar la decisión errada, sino que Él nos lleva a nosotros ¿a qué? Al Padre. Orar a Él, pedirle dirección a Él para tomar las mejores decisiones en este mundo. Toda la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu, toda la Trinidad ocupada para que nosotros traigamos luz y esperanza a nuestro alrededor. La obediencia de Cristo en su humanidad es un gran recordatorio del trabajo que se debe llevar y hasta dónde debemos estar dispuestos a llegar. La cruz no es el final, sino la manera natural que todos nosotros como cristianos debemos llevar. Todos nosotros hemos sido salvos en este mundo para ir a la cruz y dar esperanza a todos aquellos que nos vean en ese lugar.
Hermanos, Dios nos ha convertido en lo que somos. Nos ha dado lo que tenemos. Solo Él nos puede hacer sentir esa necesidad de salvación. Solo Él nos puede comenzar a producir en nosotros esa necesidad de ocuparnos de nuestra alma para que seamos luz a todos aquellos que están a nuestro lado. Yo quisiera terminar con 2 resoluciones. En primer lugar, hermano, recuerda ocuparte de tu salvación para que seas luz en medio de una perversa generación y así resplandezcan los que están a tu alrededor. Sé luz, hermano. Sé luz. Haz todo sin murmuración. Haz todo sin contienda. Ocúpate de tu alma. Ocúpate de tu vida. Ocúpate de ti antes de estar ocupado de la vida de otro. No seas un hermano entremetido. Sé un hermano que se preocupe realmente por su alma. Amigo, ten presente que eres parte de una generación maligna y perversa. Eso es lo que eres. Todo lo que haces está marcado por la murmuración y la división. Pero Cristo también puede ser tu Salvador. Solo debes reconocer tu condición de pecador y eso solamente lo puede hacer Él. Él te puede pasar de una generación perversa a una generación que irradie luz. Así que concluimos que todos los cristianos vivimos en la tierra para crear una diferencia en el mundo a través de la vida que desarrollamos en nuestra vocación. Por lo tanto, lo que debemos hacer es ocuparnos de nuestra alma para así traer esperanza en los lugares donde estamos. Amado Dios, damos gracias a ti porque nos demandas a nosotros a preocuparnos por nosotros. Nos estás demandando a nosotros a cuidarnos, a cuidar nuestra alma y nuestro corazón. Si esto hacemos, otros también serán influenciados a cuidar de sí mismos. Y habrán cristianos preocupados por sus vidas, trayendo esperanza y consuelo a todos los que están a su lado. Que cada amigo que ha estado en este lugar, él pueda entender que no puede ocuparse de su salvación, que él necesita es un Salvador, que él no puede ocuparse de hacer las cosas de manera correcta sin pecar, porque no puede. Pero que tú, oh Dios, eres su esperanza. Tú hoy lo has traído a este lugar. Y ellos tienen que ver que eres la esperanza al perdido. Permite que nuestra iglesia, nuestras vidas sean un refugio para que ellos puedan tener esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.